Muy buenas tardes, licenciado Douglas Varías. El día de hoy con mis compañeros vamos a hablar un poco sobre la conciencia. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué es la conciencia humana. La conciencia se define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo como distinto de los demás de su existencia y actividad. Es la noción que tiene del bien y del mal, según el cual el hombre juzga la moralidad de sus acciones. Otra definición que también podemos encontrar es el conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, actuar con plena conciencia, autoconocimiento, reflexión, discernimiento, ética, juicio y percepción. En el campo psiquiátrico se puntualiza como actividad mental lúcida que se da cuenta de sí mismo y del medio ambiente. Su objetivo, el cual es adaptarse a las nuevas circunstancias, el pensamiento consciente, que representa el proceso que más se desarrolla para organizar o usar la experiencia. Citando a Leinen en el materialismo crítico, expresa que la conciencia es una forma superior específicamente humana de la realidad objetiva. La conciencia del hombre es la función de ese fragmento especialmente complejo de la materia que se llama cerebro humano. Podemos concluir entonces que la conciencia es un estado de la mente, subjetivo, unificado y continuo. Radica sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. La hipótesis de la integridad funcional es la que mejor explica actualmente cómo la crea el cerebro. Sin embargo, el cerebro humano podría no haber evolucionado lo suficiente para entender cómo la materia se convierte en imaginación. Esta nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, de la del resto del mundo y de las cosas que pasan. Es algo muy similar, pues no es otra cosa que el intangible resultado del procesamiento de información que tiene un lugar en el interior del cerebro. Pero para algunos científicos es una de las grandes preguntas de la ciencia y de la humanidad en general. ¿Qué nos hace humanos? Los sentimientos, los afectos, la capacidad de razonar, el genoma, el lenguaje y todo lo anterior mencionado es solo una respuesta de las más cercanas, pero al mismo tiempo de las más lejanas de la ciencia. Gracias. Yo les voy a hablar un poquito de cómo se desarrolla la conciencia. Y bueno, la fuente de desarrollo de la conciencia es la necesidad de las personas de cooperar, comunicarse e interactuar con otras personas. Distintos estudios dividen el desarrollo de la conciencia en distintas etapas, las cuales les voy a describir a continuación. La primera etapa es también conocida como conciencia despierta. Esta etapa se produce antes de que el niño cumpla 1 año de edad. Se tienen las primeras reacciones a las manifestaciones del mundo exterior y el niño puede elegir en situaciones agradables que satisfagan sus necesidades. La segunda etapa es también conocida como objetiva y abarca desde la edad de 1 a 3 años. En esta etapa la conciencia se desarrolla más intensamente, se acumulan muchas impresiones de la interacción con la realidad. En la tercera etapa se desarrolla mucha la conciencia individual. En esta etapa abarca las edades de 3 a 9 años y el desarrollo es muy activo. En esta etapa el niño ya es capaz de separar la personalidad del mundo exterior y toma conciencia de su propio yo como niño. La cuarta etapa se desarrolla mucho la conciencia colectiva, abarca entre los 9 años y 16 años de edad. Se adquiere comprensión clara de sí mismo como individuo, del desarrollo de la realidad y las relaciones colectivas. Y por último, la quinta etapa, que es donde se desarrolla mucho la conciencia reflexiva. En esta abarca desde las edades de 20 años en adelante. Surge la capacidad de introspección y autoobservación, así como también analizar los pensamientos y creencias. Muchas gracias. Muy bien, a mí me corresponde hablar sobre los tipos de conciencia. La conciencia es un acto psíquico por el medio del cual el individuo se percibe y a sí mismo en su mundo. Pues se puede hablar de distintos tipos de conciencia. El primero es la conciencia individual. Es la conciencia que tiene cada uno de los individuos. Por medio de esta, pues la persona establece qué es lo bueno y qué es lo malo para su persona. Y puede crear y dirigir su propio plan de vida, conteniendo pues marcha en instinto de la supervivencia. Como el segundo tenemos la conciencia social. Es la conciencia que pues está sobre el resto de la comunidad.
Por medio de esta conciencia, pues las personas establecen aquello que es bueno o es malo para la comunidad como un todo y se pone en marcha el instinto de protección. Como número 3 tenemos la conciencia emocional. Es la conciencia sobre el estado emocional del individuo. Tiene que ver con el estado de ánimo, sus sentimientos, sus relaciones frente a lo que le pueda pasar. Y la realización saludable de esta conciencia se llama inteligencia emocional. La conciencia temporal es la conciencia que tiene el individuo sobre su paso en el tiempo y en el ambiente que lo rodea. Por medio de esta conciencia, pues se distingue lo bueno y lo malo para la comunidad, como un todo con respecto a su futuro. Cuando esta distinción se ejerce concretamente, se conoce como inteligencia racional. Como número 5 tenemos la conciencia psicológica. Es la conciencia que tiene el individuo sobre su propia persona y sobre sus hechos, objetos que se ubican en su propio yo y en la reflexión de todos los actos. Como última conciencia tenemos la conciencia moral. Es la conciencia que tiene el individuo sobre las reglas y las normas morales y éticas. Por medio de esta conciencia, pues la persona se da cuenta de su propia conducta moral y ve si esta es valiosa o no. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre para qué sirve la conciencia. La función de la conciencia es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del organismo, de tal modo que el cuerpo pueda evaluarla y actuar en consecuencia. Además, esta apela a la sinceridad de vida, al conocimiento de las normas morales y a la prudencia para hacer actos buenos en justicia y caridad verdaderas. En este sentido, funciona como una gestora de actividades estableciendo prioridades entre toda la información que procesamos y creamos. Estas pueden ser nuestras sensaciones, nuestras emociones, las percepciones, sentimientos e ideas. La conciencia también permite las funciones de raciocinio, que conjuntamente dotan al individuo la voluntad sobre en qué cosas va a emplear sus recursos y obtenga la capacidad de recordar, que le permitirá refinar futuras acciones o la capacidad de transmitir a los demás, dotando con todo ello la voluntad al individuo. Antes del acto, la conciencia actúa como consejero, por la apreciación que el entendimiento hace del valor moral de las varias alternativas que se le ofrecen. Durante la ejecución del acto, la conciencia se manifiesta dándonos el sentimiento de que somos agentes libres y responsables de nuestra acción. Y finalmente, después del acto, la conciencia interviene como juez y ejecutor de una sentencia. La conciencia aplica en el acto su sentencia, representada por diversidad de sentimientos morales, tales como la satisfacción, la tranquilidad, el remordimiento, la vergüenza, el arrepentimiento, entre muchas otras más. Gracias. Yo voy a hablar sobre la formulación estructural de la conciencia, que está formado en tres, que son el ello, que es la instancia inconsciente que contiene todas las pulsaciones y se rige por el denominado principio de placer. El yo, que tiene contenidos en su mayoría conscientes, pero puede contener también aspectos inconscientes que se rige por el principio de la realidad y actúa como intermedio entre el ello y la otra instancia del aparato psíquico, es el superyo, que representa las normas morales e ideales. La diferencia de lo psíquico y la inconsciente e inconsciente es la premisa fundamental del psicoanálisis. Le permite, en efecto, llegar a la inteligencia de los procesos patológicos de la vida anímica, tan frecuentes como importantes y subordinados a la investigación científica. O dicho de otro modo, el psicoanálisis no se ve como la conciencia de la esencia de lo psíquico, sino como una cualidad de lo psíquico que puede sumarse a otras o faltar en absoluto. Gracias. Yo voy a hablar sobre la conciencia y la identidad moral. Como ya se mencionó anteriormente, la conciencia moral es el conocimiento reflejo del propio ser. Es la conciencia que nos indica el modo en el que debemos y que no debemos actuar. Esta establece un juicio de valor de la conducta, es decir, establece si es buena o mala.
Nuestra identidad moral se debe basar en los valores morales, que son cualidades o ideales humanos que consideramos que son importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, la justicia, el bien, la paz, entre otros. Sin ellos, nuestras relaciones serían un poco más difíciles. Y asimismo los contravalores tienen mucho que ver con los problemas morales. Los contravalores, al decir contravalores me refiero a injusticia, desigualdad, la intolerancia, entre otros más. Se dan también distintos tipos de valores que no son morales, pero que suelen guiar gran parte de nuestras acciones. Por ejemplo, el afán de éxito, la riqueza, el consumismo, que socialmente se les da importancia y suelen ser incompatibles con los valores. Además, se distinguen tres niveles de desarrollo moral que se podían dar en las personas respecto al uso de las normas. Estos niveles son el nivel preconvencional, que se da cuando tratamos cuestiones morales exclusivamente de nuestro propio interés. Luego está el nivel convencional, que se refiere a la ley y la autoridad, ya que estas definen las normas y prohibiciones. Y por último, el nivel postconvencional, en donde adoptamos y aplicamos en nuestra persona y en las relaciones con otras personas principios morales universales, anteponiéndolos a los que hemos aprendido en nuestra sociedad. Por ejemplo, el rechazo a las corridas de toros, ya que se considera que la ley moral de respeto a los animales está por encima de la cultura de algún país. Gracias. Yo les voy a hablar sobre ejemplos de conciencia. En la conciencia individual tenemos como ejemplo ceder el paso a un peatón, respetar las normas sociales, no lanzar basura al piso, dar el puesto del autobús a una persona que lo necesita y ser amable. Ejemplos de conciencia social. La discriminación hacia las mujeres, discriminación hacia los homosexuales, gentes de color o de diferente origen étnico. La contaminación ambiental, las campañas solidarias para ayudar a personas damnificadas tras un desastre natural, la donación de sangre, el maltrato animal y campañas que buscan erradicar con estas conductas. Ejemplo de conciencia temporal sería cuando suena nuestra alarma de nuestro despertador, despertamos, lo detenemos, pero consciente de que debemos levantarnos, solemos darnos vuelta y esperar otros 5 minutos. En ese periodo tenemos una conciencia temporal de que hay que levantarse. Ejemplos de conciencia psicológica, el sentir emociones, el sentir felicidad, el sentir amor, comprender la tristeza en nuestro interior y comprender cómo responde nuestra conciencia a otros estímulos. Y en conciencia moral, como ejemplo, tenemos no conducir ebrio, no cometer infracciones, no robar ni cometer ningún fraude, respetar a las personas mayores y como último decir siempre la verdad.